Hola a todos, estamos en nuestro diplomado de desarrollo web full stack del CESDE. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro penúltimo video. Vamos a trabajar lo que son bases de datos no relacionales. Ya habíamos hablado en el anterior video que las bases de datos no relacionales o no SQL, digamos que lo que las caracteriza es que no usan SQL como lenguaje, tienen sus propios lenguajes. Cada una tiene su propia tecnología diferente a las otras, ¿cierto? Por ejemplo, Cassandra trabaja con nodos, Mongo trabaja con documentos, ¿cierto? Entonces, digamos que a diferencia de las SQL, que cuando yo me sabía una me podía saber las otras, en esta cada una es un mundo aparte, ¿sí? Generalmente se usan mucho cuando necesito usar volúmenes de datos muy grandes, ¿cierto? Ya que las bases de datos no relacionales, no SQL, son mucho más rápidas en latencia que las bases de datos relacionales. Para nuestro curso nos vamos a concentrar en MongoDB. Ese es el tema que nos vamos a dedicar el día de hoy. Entonces, como les decía, estas bases de datos tienen modelos más flexibles, las SQL son más rígidas, ¿cierto? Eh, las bases de datos no SQL son muy fáciles de desarrollar y tienen una funcionalidad y un rendimiento mucho mayor, mucho más rápido. Nosotros nos vamos a concentrar en MongoDB. MongoDB es una base de datos no SQL que está, en vez de tener tablas para almacenar la información, lo que hace es que lo guarda como en documentos. Hazte de cuenta, un documento es una hoja, ¿cierto? Y todos estos documentos se guardan en colecciones, o sea, como si tú metieras un montón de hojas en una carpeta, ¿cierto? Eso es todo lo que hace la base de datos de MongoDB. Almacena en documentos, no en tablas. Y la forma como se comunica, o digamos la estructura, es a través de los BSONs o BSONs. Los BSONs son una especie de JSON. Entonces, si no sabemos qué es un JSON, recuerden que hay un video donde explicamos los JSON. Los JSON son una forma de transmitir información, son unas cadenas. Entonces los objetos se transforman en cadenas y se transmiten de esta manera. Entonces el JSON como tal es un formato de transmisión de información de forma muy ligera, es decir, coge un objeto y lo vuelve una cadena. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con los BSONs, cogen unos objetos y los vuelven cadenas. Entonces lo que se hace es que se hace un parseo, se manda una cadena y se transforma después en objeto, o el objeto se transforma en cadena y luego se manda y luego cuando se recibe se vuelve a transformar. Eso es lo que básicamente hacemos con los JSON. Lo mismo va a hacer MongoDB con los BSONs. Entonces, como decíamos, las bases de datos no SQL pues son bases de datos no relacionales, guardan grandes volúmenes de información, no guardan los datos en tablas, pero no quiere decir que los datos no se puedan relacionar entre sí, y son mucho más flexibles, ¿sí? Como les mencionaba ahorita, diferentes tipos de bases de datos no relacionales tenemos. Hay bases de datos como las de Mongo que almacenan los elementos en documentos que están que van a tener información en forma de BSON, parecidos a los JSON como decíamos ahora. Estas son bases de datos multipropósitos, por eso es que vamos a ver MongoDB. Hay otras que son clave valor, o sea, un ítem tiene una clave y un valor, por ejemplo, nombre y el valor del nombre. Esta base de datos no relacional, esta forma de trabajar lo hace, por ejemplo, Redis. Están las bases de datos bajo el modelo de grafos, ¿cierto? Modelo que almacena la información en forma de nodos, esto sería lo que es Cassandra, y bases de datos orientadas a objetos. ¿Sí? Como les decía, entonces vamos a concentrarnos en MongoDB. MongoDB toma una información en forma de un objeto. Ya sabemos que los objetos pueden almacenar cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa, y este objeto lo transforma en un BSON, lo almacena en forma de documento en una carpeta. Un grupo de documentos es una colección. Esas carpetas las vamos a llamar colecciones. Una colección es un grupo de documentos. Listo.
Eh, Relacionándolas con la SQL, la colección sería la tabla y los documentos sería cada registro, ¿cierto? Podríamos decirlo así. Lo que pasa es que como esta es más flexible, por ejemplo, las bases de datos Mongo, no me exige que tenga que tener todos los mismos, las mismas propiedades y los mismos elementos. Yo puedo tener documentos que tienen nombre y edad y otros que tienen nombre, edad, estatus y grupo, ¿cierto? No me exige eso. Entonces esto se parsea a una forma de JSON, o sea, un JSON, y se almacena en un documento, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer para esto es que vamos a instalar Mongo, vamos a trabajar en Mongo en la consola y vamos a después a trabajar Mongo Atlas. Para instalar Mongo, pues básicamente entramos, buscamos Mongo, MongoDB, y acá, por ejemplo, podemos entrar a lo que es a Community Edition, ¿cierto? Es, digamos, la que vamos a instalar, ¿sí? Podemos entrar acá y él acá nos presenta varias versiones, ¿cierto? Bueno, eh, tenemos varias versiones, la 6, la 5, etcétera. Hay una cuestión, hay que tener en cuenta, yo les pasé un video por el grupo, si no me lo vuelven a pedir y yo se los comparto, de cómo se instalaría Mongo 6. Porque Mongo en la versión 6 ya no tiene el ejecutable de la consola, de la shell de Mongo, sino que hay que instalarla por aparte, ¿sí? Para este efecto voy a trabajar la de Mongo 5, ¿sí? Vamos a instalar la de Mongo 5, que él ya me trae la consola por la shell instalada de una, ¿sí? Pero la otra forma tampoco es difícil, simplemente se hace una instalación adicional y no más, ¿sí? Se hace una instalacióncita extra y listo. Miren, por ejemplo, esta, si no recuerdo mal, sería, hay que instalarla por aquí. Esta sería la Mongo, este es el Mongo Compass y este es el Mongo Shell Download. Esta sería, aquí sería para la versión, habría que instalar esta consola para los que instalen la versión 6. En el video pues nos explican bien eso, si no lo tienen me lo vuelven a pedir, yo con mucho gusto los vuelvo a compartir. Listo, vamos a instalar esta, ¿qué le damos? Vamos a descargarlo, lo vamos a descargar como un MSI y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. Esperamos a que descargue y vamos a hacer una ejecucióncita. Bueno, una vez descarga, simplemente lo ejecutamos y como siempre todos los ejecutables nos pide permiso de instalación. Voy a mostrar solamente cómo lo haríamos, pero no lo va a instalar porque ya lo tengo. Entonces simplemente acá casi todo es siguiente, 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 pero sí hay que quitar un checkbox porque si no tendríamos un servicio constante de Mongo. Entonces aquí aceptamos los, los términos, pongámosle complete, la instalación completa, pues nosotros no nos vamos a poner pues como a seleccionar cositas en este momento. Pero esta parte sí es bien importante, hay que quitarle este checkbox, este chulito, porque si no, él me lo instala como un servicio constante. Entonces cada vez que yo prenda mi computador, mi máquina, él va a iniciar, ¿sí? Él va a iniciar el servicio. Entonces esto lo que va a hacer es que me va a consumir recursos de mi máquina y si yo no voy a estar usando Mongo constantemente o todo el tiempo, pues no sería bueno tenerlo así. Si yo voy a usar Mongo todo el tiempo, pues ahí sí, pero como no es nuestro caso, nosotros lo vamos a usar para estudiar y no vamos a estarlo usando, pues lo quitamos, lo quitamos. Si lo dejáramos, él no lo instala en esta parte. Pero como lo vamos a hacer, lo quitamos. Y ahí sí, le damos siguiente. Fijémonos que nos deje, que tenga el chulito para instalar Mongo Compass, para que no lo tengamos que instalar aparte. Siguiente y le damos instalar. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Él se nos instala y se nos va a abrir Mongo Compass. Lo segundo que tenemos que hacer después de instalado es que tenemos que crear en la carpeta C, en nuestra carpeta de disco C, primero debemos crear una carpeta vacía que se va a llamar data, ¿sí? Y dentro de carpeta data una que se llama db. ¿Por qué? Porque si yo no las creo, cuando entremos aquí a archivos de programas, vamos a buscar archivos de programa, MongoDB, MongoDB Server, la versión que instalemos,
bin. Aquí vamos a tener estos tres ejecutables. Pónganlos, lístenlos por aplicación para que les salgan junticos. Filtrenlos por este lado, por el tipo. Entonces les quedan las aplicaciones arriba. Entonces Mongo acá va a tener tres elementos. Entonces tengo MongoD.exe, Mongo.exe y MongoS.exe. ¿Cuál me interesa? El Mongo.exe y el MongoD. ¿Qué pasa si no creo esa carpeta de data y que tiene dentro una carpeta DB? Cuando yo ejecute esto se me va a cerrar y no me va a funcionar. Entonces MongoD es el servidor. Entonces yo lo ejecuto y él me abre el servidor, ¿sí o no? Este es mi servidor. Y él por acá incluso pues me muestra dónde está corriendo el servicio, ¿cierto? Tendríamos que aquí, por aquí en el puerto 2117, pero por aquí está como más. Siempre me pierde. En clases también se nos perdió un ratico, pero eso aparece. Vamos a buscarla. Address, aquí. Address, listo. Entonces acá es donde está corriendo el servicio, ¿sí? Bueno, este es el servidor. Entonces, esta MongoD.exe es el servidor. Entonces, ese lo dejamos prendido para que podamos trabajar. Y este Mongo.exe es mi consola en la que vamos a trabajar. En clase la teníamos así como toda grande, ¿cierto? Esta es la consola donde vamos a trabajar. Listo. Ahora bien, si yo cierro el servidor, pues la consola va a dejar de trabajar. Si yo miro la consola, ella también, miren, sino que se sube por acá mucho, también miren, está trabajando en la 127.0.01, ¿sí? En la misma address que vimos acá, mirenla acá, ¿sí? Entonces están conectadas. Lo otro que sí, que seguramente se les va a abrir es el Mongo Compass. Ese lo vamos a trabajar al final porque primero vamos a trabajar la consola y el Mongo Compass pues lo dejamos de último. Vamos a ver que con Mongo Compass es muy fácil. Mongo Compass es una interfase gráfica que me sirve para trabajar Mongo. Es mucho más fácil que la consola, pero vamos a aprender las dos. Vamos a aprender la consolita y luego este que es más fácil, pues no hay que trabajarle mucho. Miren que también está conectada en la 27017. A ustedes quizás no les salgan todo esto porque estos son bases de datos de pruebas que hemos hecho, son unos clusters por ahí, etcétera, ¿cierto? Lo más posible es que a ustedes les salgan unas bases de datos, que les salga unas basecitas de datos como la de testing, la de, bueno, otras que no, la de config, ¿sí? Les salen como tres. Listo. Conectémosla a ver que se conecta. Listo, entonces le damos conectar y miren, a ustedes les va a salir esta de test, esta de admin y esta de config. Todas estas no les va a salir porque estas son ejercicios que se han hecho. Listo, esta la vamos a dejar para el final. Recomendación, si ustedes van a estar trabajando, por ejemplo, constantemente con estas, con Mongo, pues hagan unos accesos directos en el escritorio para no tener que estar entrando a esta carpeta para abrirlos. Listo, entonces ya estamos preparados para trabajar, ¿ok? Bueno, recuerden que en el drive que yo les compartí tenemos el archivo con el que vamos a trabajar, que es un archivo tipo JSON, ¿cierto? De acá lo pueden descargar. Listo, yo ya lo tengo por acá, lo voy a abrir aparte y vamos a trabajar con él. ¿Por qué lo hago así? Porque es que es más fácil, por ejemplo, en Visual Studio, crear un JSON y luego lo copio y lo pego allá, ¿cierto? Entonces yo creo en Visual Studio un archivo .json y aquí hago los objeticos, o pueden crear un JavaScript también y crean los objeticos con los que quieran trabajar. Yo lo hice en JSON, pues lo pueden crear también en JavaScript. Listo. Entonces con este archivo es que vamos a trabajar. Acá lo dejo abierto y ahorita continuamos. Esto está en el drive también. Ok, entonces nuestro primer comando a trabajar va a ser el help. Entonces lo que yo les dije tanto en clase es que esto para mí, en mi forma de verlo, es una mezcla entre JavaScript
y Git, ¿cierto? Entonces ustedes entienden Git, ya entienden JavaScript, entonces vamos a poder entender fácil este. ¿Por qué digo como Git? No es que tengan los mismos comandos, sino que es la forma de trabajar, ¿sí? A través de comandos. ¿Y por qué digo JavaScript? Porque se recorre el árbol, es como recorrer el mismo árbol de objetos de JavaScript, ¿cierto? Entonces, a través de los puntos separo objetos, elementos, métodos, ¿cierto? Propiedades. Entonces, el primer comando que vamos a mirar es help. Si yo no conozco algún comando, pues puedo entrar al help y me dice aquí, vea, comandos para la base de datos, para las colecciones, para las llaves, bueno, etcétera. Entonces acá hay una serie de comanditos que nos va a ayudar en el que va a disminuir un poquito el zoom a este que está un poquito grande. Vamos a modificarlo acá, vamos a bajarle el tamaño. Listo. Bueno, había con un poquito de bulla por ahí por fuera, pero listo. Entonces miren, vamos a cambiarle el tamaño. Si yo le fuera a cambiar el tamaño de aquí, lo teníamos en 36, le damos clic derecho aquí, propiedades, podemos bajarlo a 28, ¿sí o no? Se ve bien para el video. Eh, una cosa importante es que le habiliten este chulito esta consola para que podamos pegar y copiar y pegar con control shift C, control shift V, porque si no se vuelve un poquito maluco el trabajo, porque él pega, esta consola pega como con el clic opuesto, con el clic derecho, ¿cierto? Entonces, para que no sea maluco el trabajo, habilítenle esta casilla. Listo. Entonces, bueno, acá con el help podemos ver todos digamos, los comandos de ayuda y me dicen a qué me ayuda, ¿cierto? Ese es nuestro primer comandito. Si yo quisiera mirar, por ejemplo, este db help, entonces vamos a decirle db.help. Entonces miren que es muy parecido a JavaScript. Yo cojo el elemento, pongo punto y el método, ¿cierto? Miren todas las ayudas que puedo, todos los comandos que tengo para la base de datos, ¿cierto? Crear usuario, crear vista, borrar la base de datos, este creo que lo vamos a usar. Por acá hay varios que vamos a ir usando en el transcurso. Listo, entonces, bueno, ahí tenemos diferentes métodos, simplemente, bueno, y como que tiene más, ¿cierto? Bueno, ya por acá terminó. Listo. Ese fue uno de los comandos. Me va a mostrar las opciones que tengo para crear las bases de datos, etcétera. Entonces, el otro comandito, pues, que es el de limpiar, cls, con ese vamos a limpiar la consola, ¿sí? Vamos a usar el primero. Vamos a mirar. Bueno, sigamos mirando el de la base de datos help. Entonces yo digo db. Voy a decir my collections call.help, ¿cierto? Que me dé una ayudita con las colecciones. Miren todas las opciones que tenemos. Ya es un tema de empezar a mirar cuáles son mis necesidades. Vamos a limpiar cuáles son las necesidades de mi proyecto, cuáles son mis necesidades y el nivel de profundidad que vamos a ir haciendo en este aprendizaje. Listo. Ahora, ¿cómo yo sé cuáles bases de datos tengo aquí en este lugar? Entonces, el primer comando que yo les digo, ya es como el tercer comando que vamos a trabajar es el show. Show es el de ver. ¿Y qué le va a decir que ver? Debes, bases de datos. Y miren, él me muestra las que yo les decía, las que me da por defecto, que es test, admin, config, y otras que yo ya he trabajado, ¿cierto? Entonces, show dbs me muestra qué bases de datos tengo, ¿sí? Ahí, después, ¿qué continúa? Bueno, entonces, ¿cómo puedo pararme en una base de datos? Por ejemplo, me quiero parar en test, entonces yo le voy a decir use test, ¿sí? Y él me dice que ya estoy en test. Miremos qué colecciones hay en test. Entonces yo le digo show collections, ¿sí? Show collections, y me dice test.
Listo. Si yo le digo, ya quiero pararme en esa que dice library, use library, él me dice ya estoy en library, ¿sí? Muy parecido al git, ¿sí? Miren comandos muy simples. Show collections. Entonces me dice colección libros. Yo puedo tener varias colecciones y cada colección tiene unos documentos. Entonces hay que tener en cuenta algo. Para yo mirar las colecciones me tengo que parar primero en la base de datos. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que hacer. Me voy a inventar una. Yo le voy a decir que se pare en una base de datos que se llama, no sé, CESDE. ¿Estaba creada? No, por ningún lado. Si me paro, él me dice que estás en CESDE. ¿Y cómo así que estoy en CESDE si la base de datos no existe? Él simplemente asume que la base de datos va a existir, ¿cierto? Y si yo le digo que me muestre las colecciones, pues no me va a mostrar nada porque CESDE no existe y no tiene colecciones. Sin embargo, yo le digo show DBs y miren que no me muestra CESDE por ningún lado. Hasta que yo no le cree nada a CESDE adentro, entonces ella no la va a asumir como una base de datos. Una base de datos que no exista, él ya se va a parar en ella, pero hasta que yo no le ponga información, para ella todavía no existe. Es como que me da la opción de que voy a existir, pero cuando me meta datos existe. Ya entonces cuando me ponga datos existe definitivamente. Listo. Entonces, volvámonos a parar en esa CESDE. Digamos, eh, use CESDE. ¿Sí? Él se para ahí. Y como no tiene colecciones, entonces vamos a crear una colección. ¿Cómo le creamos una colección? Con el comandito db, vamos a hacerlo, db.create collection, ¿sí? Y le pongo el nombre de la colección, ¿cierto? Le digo que se va a llamar alumnos, por decir algo, ¿sí? Y él me dice que listo, que ya la creé. Y si yo ahora sí uso, le digo show dbs, ahora sí me aparece la que se llama CESDE, ¿sí o no? Y si le digo show collections, me aparece alumnos. Y si yo le digo db.create collection, eh, y esta se va a llamar, digamos, profesores, ¿sí? Entonces me la crea y si le doy show collections, ya me muestra tanto alumnos como profesores, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido aquí? A crear una base de datos, a ver qué bases de datos tengo, a ver qué colecciones tengo y a crear colecciones. ¿Sí o no? Simple. Vamos a borrar bases de datos. ¿Cómo podemos borrar una base de datos? Entonces yo le digo, primero, para borrar una base de datos, me tengo que parar en la base de datos que quiero borrar. Entonces voy a decir use CESD. Voy a borrar esta. Listo, entonces me dijo que ya estoy en CESD. Y para borrar le digo db, porque es en la base de datos, miren que es el árbol de objeto, ¿cierto? Miren, db es el objeto, la base de datos, y y vamos a llamar un método que se llama drop, muy parecido al que ya teníamos en SQL, database, va a decir bórreme la base de datos, y listo, mire, este es el metodito para borrar base de datos. Me dijo, ok, ya se la borré. Entonces vamos a decirle otra vez que me muestre las bases de datos. Y miren que ya CESDE por ningún lado está, ¿sí? Voy a borrar otra, voy a borrar library, que es con la que vamos a trabajar. Entonces voy a decir use library. Listo, me dijo que estoy en library y de nuevo le voy a decir db, la base de datos, punto, drop, me la borra, database y listo, borrada, show dbs y ya library no está por ningún lado, ¿correcto? Bien, entonces vamos a ver si se verá bien ahí. ¿Será que lo ponemos un poquito más así? Vamos a hacer esto como que vamos a cerrarle como el campo, ¿sí? Que quede más centradito. Tú, ahorita te usamos. Listo. Show the best. Listo. Bueno, entonces ya
creamos bases de datos, borramos bases de datos, creamos colecciones, nos pasamos de una base de datos a otras. Listo. Entonces vamos a, como yo les dije que iba a trabajar con library, entonces vamos a crear a library, ¿sí? Vamos a crear library y le vamos a crear una colección que se va a llamar libros. Entonces le voy a decir use library, listo. Y ahora vamos a decirle db.create collection en singular, se va a llamar books, listo. Y ahí ya creamos la base de datos y la colección libros. Entonces le digo show collections y me dice que la colección que tenemos es libros. Yo podría crear otro, por ejemplo db.create collection y le voy a decir que se llama autores, ¿sí? Por ejemplo autores, listo. Pero en inglés authors, listo. Bueno, entonces me creo una, le doy show collections y me muestra que tengo autores y que tengo libros. Listo, yo puedo tener todas las colecciones que yo necesite en mi base de datos. Listo. Entonces creamos, borramos. Creamos base de datos, borramos base de datos. Creamos colecciones. ¿Qué nos falta? Borrar colecciones. Entonces voy a crear un par de colecciones de prueba, ¿cierto? Te voy a decir db.create collection y voy a decir que esta se llama prueba test collection, ¿cierto? Colección de prueba. Y si le digo show collections, me va a mostrar autores, libros y test collection. Listo. Y entonces, ¿cómo borramos una colección? Entonces vamos a decirle db. Le digo la colección que quiero borrar, test collection, y le voy a decir drop, ¿sí o no? El método drop. Y con eso borramos la colección. Miren que él me dice true, ya se la borré. Pues vamos a mirar si todavía está show collections y solamente tengo autores y tengo libros, ¿sí o no? Entonces creamos bases de datos, borramos bases de datos, creamos colecciones, borramos colecciones. Ahora siguen ¿qué? Registros. Vamos a insertar registros. Y yo les había dicho que esto se inserta como si fueran JSON, ¿cierto? Entonces vámonos al JSON que tenemos y vamos a coger el primerito, el de Total Recall. Entonces cogemos este primerito, control C, vamos a copiárnoslo, ¿sí? Y lo que yo les decía, si ustedes aquí llegan y ustedes hunden control V, no les va a funcionar. Entonces con el chulito que habilitamos, con shift control V funciona, o si no me tocaría con el clic derecho, ¿cierto? Entonces vamos a crear un registro. Entonces voy a decir, vea, db. Mire el árbol de objeto como lo recorro. Entra a la base de datos, listo. Entre a la ramita libros, books, listo. Y hágale un método. ¿Qué método le vamos a hacer? Insert one. Entonces vamos a mirar tres formas de insertar elementos. El primero, cuando voy a insertar uno solo. Entonces abro y cierro paréntesis. Entonces mire que acá es donde juega el tema de poder pegar. Control Shift V, o si no, clic derecho. Bueno, yo creo que ya se me descopió, por decirlo así. Listo, me paro acá, control shift V y me lo pega y cierro el paréntesis. Si no, tocaba con el clic derecho, ¿sí o no? Entonces, listo, lo vamos a pegar. Miren que esto es un objeto que tiene unas propiedades que son título, autor, categoría, stock, edición. Esta edición tiene otro objeto adentro, lenguaje, etcétera, ¿cierto? Entonces él maneja objetos porque ya sabemos que los objetos me reciben de todo, ¿cierto? De todo tipo de datos, entonces es muy fácil de manejar. Entonces le damos enter acá, miren bien cómo está conformado. Listo, enter. Y él me dice que listo, que me creó un elemento y me le da un ID. Ese ID lo crea él, es específico para este objeto que yo creé.
Entonces ya aprendimos a insertar un elemento. Ahora, si yo quisiera insertar más de un elemento, ¿sí? Si yo quisiera insertar más de un elemento, pues entonces yo lo que haría es lo siguiente. Vamos a bajar por acá y vamos a decir a la base de datos, punto, a la rama libros, pues a la colección libros, punto, el método insert many, ¿sí o no? Y abro paréntesis. Y vean acá la cuestión. Voy a abrir un corchete también. Resulta que yo tengo aquí en mi ejercicio un objeto que es el de 1984 separado por una coma, por otro objeto que es Brave New World, por otra coma separado de la naranja mecánica. Ahora, yo le voy a meter varios objetos. Entonces primero se separan por coma, ¿sí o no? Lo segundo, deben estar dentro de un arreglo, dentro de un corchete. Entonces, si yo voy a meter un solo registro, lo meto como objeto. Si yo voy a meter varios registros, los meto como un arreglo. Ojo con esa clave. Y aquí, me paro aquí, Control Shift V, pego los tres registros, cierro corchete que es del arreglo y cierro paréntesis. Ahora, noten varias cosas separados por coma cada objeto. Segundo, entonces miren la flexibilidad que tiene este tipo de bases de datos, que a diferencia de SQL tengo que tener los mismos campos para todos. Este no, este tiene, mire, este campo, acá tiene un objeto, pero este, por ejemplo, tiene solo título, autor, categorías, stock y lenguaje. Y este en categorías, miren, en categorías tiene un arreglo, este tiene un arreglo. Pero este no tiene el ISBN, este no tiene el tema de edición. Entonces me permite ser más flexible en el tipo de elementos que va a almacenar. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en las redes sociales. Usted se loguea, usted se registra, pero usted no llena todos los campos. Usted a veces no pone su fecha de cumpleaños, no pone su dirección de la casa, no pone muchas cosas. Y me lo permite, ¿cierto? Mientras que SQL pues me obligaría a tener que llenar todos los campos de la tabla o en su defecto ponerles un null, ¿cierto? Entonces digamos que es una flexibilidad diferente. Listo, entonces en este caso debo meterlos como un arreglo. Vamos a darle clic y me dice que listo, verdadero. Le puse 3 inserciones y cada una tiene su propio ID. Entonces eso quedó perfecto. Me devuelve, mire, un objeto con una propiedad que es un booleano y con un arreglo que tiene unos elementos que son los IDs. Bueno, entonces hemos visto dos formas de insertar, insert one o insert many. Ahora, también podemos usar otro metodito que se llama insert. Entonces vamos a decir la base de datos db.books en la ramita, en la colección libros, insert. Entonces, de la misma manera que hemos visto ahorita, insert me permite las dos posibilidades, insertar uno o insertar muchos, ¿sí? Yo lo uso generalmente cuando yo no sé cuántos voy a poner, a veces voy a poner uno, a veces voy a poner muchos. Pero tenemos que tener muy claro que cuando yo voy a insertar uno, vamos al caso de la plaga, voy a insertar solo la plaga. Cuando voy a insertar uno, debo insertar un objeto, igual que en el caso anterior. Un objetico y cierro aquí paréntesis, perdón, cierro paréntesis. Debo insertar un objeto cuando es uno y él no me pone problema. Mire que hay una diferencia. Acá ya no me está diciendo que verdadero ni me muestra el ID. Él me dice, vea, el resultado es que inserté uno. Listo, ya, eso es todo. Pero, si yo fuera, por ejemplo, a insertar varios, .books, .insert, mire que en el insert puedo hacer los dos. Insert, si yo fuera a insertar varios, bueno, dejémoslo 30 segunditos aquí para que lo mire, para que quede bien. 5, 4, ahí le pone la pausa. Listo. Si yo fuera a insertar varios, vamos al que sigue. On the road, miren que yo acá ya lo tengo listo como un arreglo, separado por comas, ¿cierto? Vamos a insertar dos nomás, ¿sí?
Entonces yo, cuando voy a insertar varios, ojo ahí, debo insertarlo como un arreglo con objetos, y los objetos ya van separados por comas porque es un arreglo, ¿sí o no? Vamos a insertar estos dos y no se nos olvide cerrar el paréntesis y listo. De nuevo, mire que él me dice, le inserté dos elementos, no hubo errores, no hubo otras cosas, pero entonces me saca como un informe de lo que pasó. Listo, entonces esta es otra forma de insertar elementos en, en MongoDB. Entonces, hasta haciendo recuento hasta ahora, lo que yo les decía al principio en clase, SQL de pronto nos demoramos más porque es un tema introductorio a las bases de datos, porque no sabemos conceptos, tenemos que aclarar muchos conceptos. Pero ven que Mongo es un poco más flexible, es un poco más rápido, más fácil, lo vamos viendo más fácil por lo mismo, porque ya tenemos conceptos claros por un lado y por otro porque digamos que la forma de trabajar de Mongo es más parecida a JavaScript, entonces se nos facilita también bastante, puesto que ya habíamos visto dos módulos en los cuales ya habíamos visto JavaScript. Entonces hasta el día de hoy, hasta este momento hemos visto crear bases de datos, borrar bases de datos, crear colecciones, borrar colecciones, insertar registros, uno o de a varios o con insert, ¿cierto? Con insert one, insert many, insert. Entonces vamos a consultar, ¿cierto? Entonces no hemos consultado, ya hemos hecho create y delete en dos elementos. Nos falta, ya hemos hecho, bueno, y consultas también, porque ya hemos visto show DBs y show collection, ¿cierto? Entonces para las bases de datos y para las colecciones hemos visto 3 de 4 elementos del CRUD: crear, consultar y borrar. Nos faltaría el modificar. Y para el registro ya hemos creado, vamos a consultar, nos faltaría borrar y modificar, ¿cierto? Entonces vamos, ¿cómo consultamos las colecciones? ¿Cómo vamos a consultar? Entonces yo le digo db punto en la colección que yo quiero entrar, luego find, encuéntreme, ¿sí? Y él me va a buscar todo, mire eso como se ve feo, él me busca todo lo que haya, todo lo que hay me lo busca. Entonces ese find pues me va a traer todo, pero se vuelve un poquito difícil de leer, ¿cierto? Se vuelve difícil de leer porque no hay indentación, como que no hay un orden por ningún lado. Entonces vamos a usar el mismo find, pero le vamos a poner un elemento de belleza, ¿cierto? Vamos a decirle db.books.find.pretty, ¿sí? Pretty, 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 ¿sí? Entonces con ese, miren que ya nos sale más bonito, nos salen todos los elementos que hay en Books, en la colección de Books, nos salen, mire, cada uno de estos es un documento que está en la colección. Lo que yo les decía, es como si fuera un montón de hojitas metidas en una carpeta. Entonces me trae toda la colección completa, ¿sí? Miren, ahí está toda la colección. Listo. Y con el Pretty lo veo ya con indentación, se ve más bonito, se ve más fácil de leer, ¿cierto? Pero yo no quiero que me salga todo, yo quiero que me salgan, por ejemplo, Pretty, vamos a usar uno que se llama limit 3, ¿sí? Vamos a decirle en limit que me limite solo a 3 registros, y entonces él me limita solo a 3 registros. Si yo observo, ¿cuáles registros son? Los 3 primeros que se encuentran, ¿cierto? Las 3 primeras hojitas que se encuentran. Hay que tener en cuenta que este limit no es un filtro. Este limit simplemente me coge una cantidad de registros que yo limito para que salgan en pantalla, ¿sí o no? Entonces ahora vamos a filtrar, vamos a empezar a usar ahora sí filtros, ¿sí? Porque limit no es un filtro, simplemente es, como su nombre lo dice, limita la cantidad de elementos que van a salir. Entonces vamos a filtrar, ¿sí? ¿Cómo podríamos filtrar? Entonces yo le puedo decir, vamos a decirle aquí, vamos a quitarle este limit y vamos a quitarle este pretty, ahorita miramos. Entonces yo le puedo decir, vea, filtreme, encuéntreme todo lo que tenga como language,
francés, ¿sí? French. Si yo miro aquí en este archivo, pues yo tengo este que es inglés, francés. Voy a meter que traer la plaga, me tiene que traer inglés, solo a la plaga, solo tenemos a la plaga con francés, listo. Es solamente me debe traer uno, ¿sí o no? Todo lo que sea con francés. Entonces, dentro del método find abro llaves, ¿sí? De la misma forma como en JavaScript buscábamos, por ejemplo, una propiedad de un objeto. Entonces, mire que estos, digamos, JSON, esta forma de trabajar es muy pegada a JavaScript. Por ello, yo desde el principio les dije, el objetivo de este curso es JavaScript. Todo lo otro va a venir por añadidura cuando ustedes manejen bien JavaScript. Listo. Entonces miren, me trajo la plaga, perfecto, pero un formático como muy feo, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo otra vez, pero con el pretty. Listo. Con el pretty ya me trae, miren, me trajo a la plaga, que fue el único que teníamos listo, de Albert Camus. Ahí está la plaga, con sus objetos, con sus arreglos, etcétera. Listo. Ahora vamos a hacer otra búsqueda, ¿cierto? Otro filtro. Le vamos a decir que me encuentre, voy a dejar el pretty, listo, que me encuentre por categorías. Entonces abro y cierro llaves, le digo categories, que las categorías sean solo crime, ¿sí? Crime, y lo dejo pretty, y me trae todos los que tengan de categoría crimen. En este caso solamente uno, la naranja mecánica. Listo. Bueno, vamos a ampliar la búsqueda, ¿cierto? Yo también puedo decirle, también puedo usar los operadores AND, ¿cierto? Los operadores OR, AND, etcétera. Entonces, y también hay uno que se llama el operador IN, ¿sí? Entonces, acá hay que tener un poquito de, como hablábamos en clase, hay que tener un poquito de entendimiento de cómo funciona este AND y cómo funciona este OR, porque este AND no es como que tenga que cumplir las dos condiciones necesariamente, es como que es como una especie de O. Es decir, este AND es como que búsqueme los registros que tengan esto y esto, pero no necesariamente tienen que tener los dos, ¿cierto? Entonces vamos a decirle db.books.find categories, y en categories le voy a decir, bueno, antes de categories le vamos a poner el operador, que va a ser signo dólar o pesos in dos puntos, y acá debo abrir unos, bueno, acá hay un error, sorry, esto debe ir adentro, signo dólar pesos in dos puntos, y acá debo abrir corchetes, porque como va a poner varios elementos, entonces va a decir crime, y aquí me faltó otra cosa, qué pena. Aquí este categories lo vamos a quitar, este va por fuera. Listo, vamos a volverlo a hacer. Lo voy a hacer todo desde cero más bien, para que no nos confundamos. Listo, entonces le voy a decir, vea, abro y cierro llaves y le digo categorías, dos puntos, abro y cierro otra vez llaves y le digo signo pesos in dos puntos, que dentro de estas categorías esté, abro y cierro corchetes, entre comillas, crime, ¿sí? Y otro que sería existencialismo, ¿cierto? Me la voy a copiar de por aquí para no tener que copiar todo eso. Por aquí debe estar el existencialismo en lo de Albert Camus, existencialismo. Me lo copio y lo pego. Listo. Y existencialismo. Y aquí me falta borrar una llavecita aquí.
cierro una, aquí me falta cerrar unas comillas y aquí me falta borrar unas comillas. Listo, existencialismo, correcto. Entonces vamos a analizarla, le estoy diciendo que me encuentre categorías dentro de llaves, porque sigue siendo una búsqueda como de una propiedad de un objeto, pero voy a buscar que tengan crime y existencialismo. Entonces este I es más como un O, es como un O. Ah, bueno, pero me faltó cerrar por aquí un corchete. Así como está no nos va a funcionar. Crime y al final de existencialismo tengo que cerrar un corchete, ¿cierto? Porque este corchete es el que me encierra a crimen y existencialismo. Esta llave es la que, miren que ahí se va marcando en azulito, es la que me encierra a las categorías que voy a buscar. Y este es el que me encierra a la propiedad como tal. Listo. Ya lo tenemos listo. Y él, miren que me va a sacar. Este que tiene crimen, este que tiene existencialismo. ¿Sí? Entonces miren que este I es más como un O, como que búsquenme esto y esto, ¿cierto? Estas categorías y estas categorías. Pero una forma más estricta de decirles como un no, ¿cierto? Que sea esta o esta. Yo también puedo usar el método sort, ¿cierto? El método sort, como su nombre lo dice, es para organizar, ¿sí? Entonces vamos a usar la misma búsqueda, pero le vamos a añadir sort. Entonces aquí voy a ampliar un poquitico, ¿sí? Le vamos a agregar aquí un sort. ¿Para qué ese sort? Ese sort es para aquí, antes del pretty, le voy a poner un sort, punto. Aquí, punto. Le voy a decir sort, ¿sí? El método sort, ay, ¿qué hicimos? Bueno, el método sort ¿qué pasó? Listo, vamos a volver a escribir, no sé qué nos pasó ahí, todo raro. Punto sort. El método sort es para ordenar. Entonces yo le tengo que decir en qué orden quiero. Pero mira que me faltó el otro. Vamos a borrar esto para que me salgan los dos. El de existencialismo y eso. Aquí vamos a poner nuestro sort. Listo. Este metodito sort yo le tengo que decir con base a qué quiero que le ordene. Entonces yo le voy a decir que lo haga, abro y cierro llaves porque es una propiedad lenguaje. Listo. Language. Listo. Y le voy a decir dos puntos menos 1. Observen esta forma tan particular. Voy a dejar esto aquí un poquito más extendido para que el pretty quepa. Entonces mire, dice language, dos puntos menos 1. Y eso así como, ¿por qué tan raro? Vamos a mirar qué es lo que él hace. ¿Sí? Le damos enter y miremos por lenguaje. Primero me puso la F y luego me puso la English. O sea que ese menos 1 quiere decir descendente. O sea que si yo le pongo 1, él vamos a quitarle el menos, vamos a dejarlo como 1. Él me lo hace ascendente. Efectivo, miren, él ya lo hizo. Primero English y luego French. EF. Listo. Bueno, entonces ese metodito sort nos ayuda también bastante. Que vamos a usar otro método que nos cuente cuántos resultados me trajo, ¿cierto? Que nos cuente resultados. Entonces vamos a decirle db.books. Vamos a usar la misma, la existencialismo, que sabemos que son dos. Entonces voy a borrarle estos pretty y ese sort. Voy a dejarlo así. Que me busque los de crimen y de existencialismo. Count. Y que me los cuente, que me diga cuántos trae. Si yo le pongo count, él me va a decir, miren, acá aparece un 2. Me dijo, le traigo 2,
¿cierto? Hay dos. Entonces count lo que hace es contarme digamos, estos resultados. Entonces, este count me cuenta los resultados. Vamos, por ejemplo, también a usarlo de otra manera. Por ejemplo, vamos a borrarle todo lo que hay. Vamos a coger esta misma y la voy a borrar todo lo que tiene adentro. Va a hacer un find purito, que me busque todo lo que yo tengo. Pero que me cuente, que me haga un conteo, abro y cierro llaves, aquí no, abro y cierro llaves, y que me haga un conteo por lenguaje, language, ¿sí? Y que me cuente cuáles, los que estén, por ejemplo, en inglés, English, listo. Y miren que él ya me dice, hay siete en inglés, súper. Y entonces yo le puedo decir que me cuente por francés, también, French. Y me dice que aquí, language, French, find count, listo. Vamos a mirar qué tenemos aquí. Entonces él me va a contar los dos que tenemos. Listo. Podemos también modificar. Por ejemplo, yo puedo decirle, vea, que me cuente todos los registros que hay, ¿cierto? Entonces vamos a borrar todo esto y que me cuente todos. Entonces me va a decir que tengo 7. Me dice que tengo 7. Ahora, si yo quisiera contar por idioma, por ejemplo, que me cuente los del lenguaje, entonces digo primero que me encuentre lo que hay, language, ¿sí? Le digo que me los encuentre y por inglés, English por ejemplo, y que luego me los cuente. Entonces ahí ya me los va a contar y me va a decir que hay 6 en inglés y ya sabemos que hay uno solo en francés. Listo. Entonces, bueno, ya ahí tenemos ese temita. Ahora vamos a hacer un i diferente. Vamos a hacer un i que sea como decir que me cumpla dos condiciones, ¿cierto? Entonces vamos a decir que me encuentre db.books.find, ¿sí? Que me encuentre, abro llaves, language English. Ustedes ven que yo a veces uso comilla simple o comilla doble, acá es indiferente, igual que en JavaScript. Y este i es como una coma, que me encuentre stock, le voy a decir, miren pues, signo peso, abro llaves, signo pesos o dólar, le voy a decir GT. ¿Qué significa GT? Mayor que, greater than. Listo, mayor que 10. Listo. ¿Qué nos queda faltando? Ya. Y que me lo ponga pretty. Punto pretty. Ok. Entonces miren que este i es una coma. Entonces, a diferencia del anterior i, el anterior i yo le está diciendo búsqueme esto y esto. O sea que no importa que tuvieran las dos condiciones. No, él coge los que tengan crimen y los que tengan existencialismo. No importa si crimen no tiene existencialismo y no importa si existencialismo no tiene crimen. Simplemente me está trayendo lo que yo le digo, tráigame esto, esto y esto. En este caso sí me va a decir que cumpla las dos condiciones, debe cumplir las dos condiciones, que sea en inglés y que el stock esté por encima de 10. Vamos a ver qué nos trae. Entonces miren, me trajo este que está en inglés y el stock es de 23, este que es de 41 y ya, no me trajo nada más, ¿cierto? Sabemos que tenemos 6 en inglés, pero de los 6 en inglés, como lo acabamos de ver en el ejercicio anterior, solamente 2 están en stock por encima de 10, ¿cierto? Esa es una gran diferencia. Ahora vamos a mirar cómo sería el O, ¿sí? Vamos a mirar cómo sería el caso de O. Voy a volver a escribir todo desde el principio. db.books.find, abro y cierro paréntesis, le voy a decir que me busque signo pesos or, ¿sí? Dos puntos, le digo y abro corchetes porque esa es la condición.
y abro aquí, como que estoy metiendo dentro de un arreglo los elementos que quiero que me busque. Language, ¿sí? Los puntos, English, y en un arreglo los objetos se separan por coma, ¿sí o no? Entonces, coma y otro objetico, ¿sí o no? Que sea el stock. El stock. Y acá le puedo decir lo mismo, que sea mayor que. GT, Greater than 10. Listo. Entonces le estoy diciendo que me traiga, acá se llena esto como ella es, por eso lo dejo así como separadito, para que nos sea un poquito más claro. Y al final le vamos a poner el punto pretty. Listo. Entonces acá sí me está trayendo. Mire que me trae más, porque no tengo que cumplir las dos condiciones. Me está trayendo o que esté en inglés o que esté por encima de 10. Entonces me va a traer los 6 libros que están en inglés y los libros que estén por encima de 10 en stock. 41, aquí tengo inglés, stock 3, mire, está en inglés, pero el stock es 3, no está por encima de 10. Correcto. Entonces este sí es un O también. Como existe el mayor que, o sea el GT, el greater than, también existe el less than, ¿cierto? Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que me encuentre los libros que estén en stock, con stock, le puedo decir pesos, less than, por debajo a 10, ¿cierto? A 10 y que me los ponga pretty, punto pretty. Listo. Entonces miren que acá con este comandito él me va a traer todo lo que esté por debajo de 10 en stock. Listo. Entonces como existe el mayor que, también existe el less than. Vamos a hacer el mismo pero con un stock de 5, ¿cierto? Vamos a darle, cambiamos esto por un 5. Y miren que ya me trae solamente un solo elemento. Me trae un solo elemento que es el que tiene 3. Listo. También existe menor que, menor e igual que, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que, y también existe el mayor e igual, ¿cierto? Entonces yo podría decir aquí, en vez de LT, ponerle LTE. LTE que es menor o igual, ¿cierto? A 5. Entonces mire que ya me trae el que tiene 3 y el que tiene 5. ¿Sí? Bueno. Igual que en las consolas pues, de Git y cualquier consola, con la flecha de arriba y de abajo podemos ver los comandos que ya hemos hecho, ¿cierto? Entonces, por eso lo estoy haciendo como digamos un poquito más rápido. Ahora vamos a buscar un, ¿sí? Vamos a usar el find one, ¿sí? El que me va a devolver el primero que se encuentra, ¿cierto? Entonces yo le digo db.books.find y el find dice find one, ¿sí o no? El find one me va a encontrar el primero que se encuentra. Entonces yo le digo que me busque por categoría por categoría categories categories va a decirle pesos in los puntos corchetes, ¿cierto? Corchetes y aquí debe haber una coma, ¿cierto? Comilla, va a decir crime y aquí, a ver, comilla,
existencialismo. Existencialismo. Listo. Comilla. Ok. Y pongámosle punto pretty, ¿sí o no? Punto pretty. Miren, hay un error. Miremos, aquí, ya. Que dice categories. Categories. Hay otro error. Vamos a ver cuál es qué error. Define one punto pretty. Quitémosle el pretty. Listo. Este no necesita el pretty. El define one no necesita el pretty. Listo. Bueno. Entonces, mire, él me va a traer el primero que se encuentra. No importa si se encontró el primero crimen o existencialismo, el primero que se encuentra es el primero que me trae. Bueno, ahora vámonos a modificar. Hemos filtrado, hemos creado, hemos borrado, nos falta modificar. Nos falta modificar, por ejemplo, elementos de mis registros, ¿cierto? Entonces vamos a modificar registros, listo. Entonces vamos a coger este de acá, miren, este 1984 lo tenemos por acá arriba lo tenemos, dice que es de George Orwell, ¿cierto? Y este de aquí abajo dice que es de, bueno, no tiene varios elementos, miremos. Este dice que es de George Orwell, tiene varias categorías, un stock, tiene el ISBN. Este de aquí no, dice George Orwell, categorías no, sí tiene, pero no tiene el ISBN, ¿cierto? Entonces vamos a modificarlo, vamos a modificar este registro. Entonces hay varias formas de hacerlo. Digamos que primero, voy a copiar esto. Una forma de hacerlo es volviendo a meterle todos los datos al registro, ¿cierto? Como lo vamos a hacer en este momento. Entonces yo digo db.books. Y le digo update, ¿sí o no? La palabra clave aquí. Y le voy a decir que me busque, que lo va a modificar al que tenga el título, title, 1984. ¿Sí? Al que tenga ese título. Y le ponemos, aquí sería una coma, ¿cierto? Le digo, bueno, pero no va una coma acá, esta coma va acá adentro. Listo. Eso, aquí adentro. Y que me le haga un update, control shift V. Entonces mire, aquí me falta, hay que borrar ese, ups. Acá tengo que cerrar llave, cerrar paréntesis, pero aquí, este de aquí, bueno, vamos a cometer el error. Listo. Vamos a volverlo a hacer. db.books.update, abro paréntesis, digo title, dos puntos, 1984, aquí ponemos coma, pegamos el objeto, control shift V y cerramos el paréntesis de update. Listo, eso es lo que tenemos que hacer. Y me dice que listo, que solamente un elemento coincidió y que ya se modificó un solo elemento. Ok, entonces vamos a decirle que no lo muestre, ¿sí? Vamos a decirle db.books.find que nos muestre al que tenga título, title, dos puntos, 1984 y que me lo ponga pretty. Listo. Listo. Entonces miren,
¿Qué pasó aquí? Que me puso todos estos elementos que yo ya tenía, ya no tiene ISBN, ya no tiene esos elementos, bueno, creo que solo le borramos el ISBN, fue el único elemento que le borramos, ¿sí? El de acá, este de acá fue el único que le borramos. Entonces, esa es una forma de actualizar, ¿cierto? Pero es como que actualizar y volver a escribir todo eso no es muy práctico, ¿cierto? Porque entonces tengo que modificar todo el registro, todo el documento, pues no es lo mejor, no es lo más recomendable cuando solo necesita modificar uno, ¿cierto? Entonces vamos a buscar otra forma de modificar, ¿sí? Vamos a buscar la otra forma de modificar. Entonces para esto vamos a usar el operador set, que el operador set me permite solamente modificar el elemento que yo quiero modificar, ¿sí? Entonces vamos a usar, entonces vamos a decirle db.books.update, ¿sí? Y le voy a decir, búsqueme al que se llama con el título title 1984, ¿sí o no? Búsqueme ese elemento y le voy a decir, coma, abro y cierro llaves, pesos o dólar set, dos puntos, y le voy a decir, ojo pues con lo que voy a decir, voy a decirle author, ¿cierto? Entonces, author, dos puntos, y voy a decirle que quiero que me modifique el nombre, que ya no es George Orwell, sino George Eric Orwell. ¿Ok? Y le voy a decir que el lenguaje, por ejemplo, el language, va a ser en español, ¿cierto? O si quiero le puedo meter un arreglo y que diga inglés y español, ¿cierto? Spanish. Listo, va a decir que el lenguaje va a ser en español. ¿Qué más nos falta? Author set, tan. Title. Ay, bueno, un momentico que acá nos faltó algo, miren. Acá me distraje y aquí, miren, acá set, después de set, ojo, debería ir una llave, ¿cierto? Porque esa llave, recuerden que me encierra los elementos que voy a setear. Y entonces aquí al final, Spanish, tengo Spanish, que me cierra la llave que va desde autor hasta Spanish. Tengo otra llave que me cierra la de set y paréntesis, ¿sí o no? Se nos vinieron para acá abajo, pero es por el tamaño de la letra. Listo. Ya con eso creo que está bien. Vamos a darle y él me dice que listo. Un elemento concordó, se modificó uno. Listo. Vamos a mirarlo. Entonces vamos a decirle que me encuentre a este. Y miren que el autor ya es George Eric Orwell y que el lenguaje es español. No tuve que cambiar todo, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Vamos a hacer un error de aposta. Vamos a hacer un error de aposta. Voy a borrar todo esto. Lo voy a dejar hasta aquí, hasta autor. Va a ser un error. El error va a ser que no escribí autor, sino H-U-Tor. ¿Sí? Escribí mal. Voy a ponerle incluso en mayúscula para que se vea el error bastante. H-U-Tor. Para que tengamos en cuenta algo muy importante. Y el autor va a ponerme a mí. ¿Sí o no? Esteban. Para que se note bastante el error. ¿Sí? Vamos a cerrar
llave, cierro llave de autor, cierro llave de set y cierro paréntesis. Hay que tener mucho cuidado que esto me sirve solamente para actualizar el valor, no la clave. Miren que incluso, pues pongámosle el nombre completo, George Eric Orwell. George Eric Orwell. Listo. Le puse el mismo nombre, George Eric Orwell. Esto me sirve para modificar el valor, no la clave. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren qué pasa si yo hago esto. Él me dice, listo, una concordancia y una modificación, no hubo problema. Y si yo voy y lo busco, miren, ¿qué pasó? No me cambió la clave sigue siendo author y el nombre George Eric Orwell. Lo que hizo fue que me creó una nueva clave. ¿Sí? Entonces, este método set me sirve solo para cambiar los valores, no para cambiar las claves. Si yo quisiera cambiar las claves, entonces usaríamos otro metodito que es el rename. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo ya. db.books.update, ¿sí? Update, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves, coma, acá una coma y otras llaves. Entonces acá voy a poner, encuéntrame a title, dos puntos, 1984. Encuéntrame al que se llame, vamos a modificar, perdón, al que se llama 1984. ¿Y qué le vamos a modificar? Entonces abro y cierro llaves y le digo pesos, rename, dos puntos, y le voy a decir que stock, por ejemplo, abro y cierro llaves, que stock ya no se va a llamar stock, se va a llamar available, stock como disponible, ¿cierto? Available stock. Pero me faltan las comillas sencillas, no me puedo quedar sin comillas sencillas, ¿cierto? Pues comilla sencilla o dobles, pues si quieren, también da. Y listo, stock va a ser así. Entonces, de esta manera, entonces me dijo que un resultado, una coincidencia y una modificación. Vamos a buscarlo. Y ahora sí, miren que stock era 5 y que ahora stock, mire que ya stock no aparece por ningún lado, sigue apareciendo el autor H, pero mire que el stock ya se llama available stock y sigue siendo 5. O sea que mire que sigue siendo 5, lo único que hice fue cambiar el valor de la clave. Entonces ojo que con set cambio los valores y con rename cambio las claves. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a actualizar. Bueno, ¿y qué pasa si yo quisiera actualizar varios documentos al mismo tiempo? ¿Cierto? Entonces vamos a actualizar varios documentos al mismo tiempo. Entonces yo voy a decir db.books.update y entonces many, update many, ¿sí o no? Abro llaves, le voy a decir autor, los documentos que tengan como autor Albert Camus, Albert Camus, ¿sí? Voy a cerrar llave aquí, una coma y abro una llavecita y cierro una llavecita. Le voy a decir, hágale un set, dos puntos, donde el stock va a ser 30. ¿Correcto? Y listo. Es decir, que a todos los libros que tengan Albert como autor, Albert Camus, me les ponga el stock de 30, ¿cierto? Entonces también podemos hacer eso. Y me dijo, listo, me dijo, verdadero, coincidencias 2, hay 2 libros de Albert Camus y modificó 2.
Listo, entonces vamos a buscar que eso sí sea verdad. Entonces aquí vamos a cambiar este, que diga autor, comillas, Albert Camus. Y listo, y miren que ya el stock es de 30 en ambos. Correcto. Listo. También puedo usar el update one, ¿cierto? Pero ya, pues ya vimos que con el update solito funciona, ¿cierto? Entonces, pero también puedo usar uno que se llama update one, db.books.update one, ¿sí? Voy a decirle que me busque al título, title, que se llama on the road. Aquí me falta, esto debe estar entre llaves, una llave aquí y otra llave aquí, aquí una coma, on the road, coma, y le voy a decir que me haga un set, dos puntos, language, dos puntos, que me les ponga todos el lenguaje en español, ¿cierto? Spanish. Ok, listo. Me dijo que listo, que todo bien. Y entonces vamos a buscar uno que tenga el título en pretty, on the road. Listo. Y efectivo, ya el lenguaje es en español, ¿cierto? Entonces también puedo usar este one. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera eliminar un documento? ¿Cierto? Ya hemos, digamos que de los documentos nos hace falta solamente eliminarlo, ¿sí o no? Vamos a eliminar un documento. Entonces vamos a decir db.books.delete one, yo le puedo poner delete one, ¿sí? Le puedo decir bórreme uno cuyo título sea title on the road, ¿sí o no? Y él aquí me va a eliminar ese, me dijo que listo, que ya se lo eliminó. Y si yo lo busco, miren que acá teníamos find title on the road, él no me va a traer nada porque no existe, ¿sí o no? Ya lo eliminó. Ahora, si yo quiero eliminar varios, vamos a eliminar varios, yo digo db.books.delete many. Mire que es muy fácil, es muy lógico la forma como trabaja Mongo. Many, voy a decir que me borre todo lo que sea author, dos puntos, Albert Camus. Listo, ya sabemos que teníamos dos, ¿sí o no? Yo le digo, listo, me dijo, vea que sí, que borró dos, que no hay problemas. Y si yo le doy aquí, por aquí lo habíamos buscado, mire, vamos a buscar todo lo que sea Albert Camus, ya no me trae nada, ya los eliminó, ¿sí o no? Ya me los eliminó. Listo. Bueno, y yo creo que finalmente nos falta como eliminar una de las propiedades, ¿cierto? De las claves valor, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos aquí en 1984 este errorcito de A.H. author George Eric Orwell, que aquí teníamos a George Eric Orwell también como autor y que habíamos cometido este error. Entonces este error, ¿cómo lo podemos solucionar? Entonces yo lo que puedo decir es db.books.update, ¿cierto? Update
abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves, coma, abro y cierro llaves. Entonces voy a decirle, búsqueme por title, dos puntos, a 1984. Entonces búsqueme a este, ¿cierto? A 1984. Y después de que me lo encuentre, haga el favor y me busca, le vamos a decir unset. Un set. Con set la creamos, con unset la eliminamos. Listo. Abro y cierro llaves, le digo unset, le digo author, autor, el mismo error, autor, dos puntos, autor, sí, autor, dos puntos y le damos comillas vacías. Listo. Ya, yo creo que con eso tenemos. Vamos a mirar. Y me dijo que sí, listo, uno modificado y uno. Entonces vamos a mirar si me lo borró y efectivo, miren, ya me lo eliminó por ningún lado. Entonces yo creo que con esto tenemos todos los elementos básicos para trabajar con MongoDB. Creamos bases de datos, colecciones, documentos, ¿cierto? Modificamos bases de datos, colecciones, documentos, borramos bases de datos, colecciones, documentos, propiedades y consultamos, ¿cierto? Entonces, perfecto, ya vimos todos los elementos del CRUD. Ahora vamos a pasarnos al Compass, al Mongo Compass, que es mucho más sencillo. Entonces, ¿por qué no le dimos tanta madera a Mongo Compass? Porque la consola, digamos, es necesario saberla manejar. Por un lado, es un poquito más compleja, pero muy poquito realmente. Y Mongo Compass es digamos que es una interfase gráfica donde yo puedo hacer todo lo que hicimos en la consola, lo podemos hacer acá, pero a punta de clics, ¿cierto? Como siempre les digo, hay que saber manejar las dos y usar la que más nos gusta. Entonces aquí miren, nos va a salir por defecto el servicio que está, pues que hay. Acá pegaríamos la URI del servicio. Le damos a dar conectar y miren que la ID una nos saca test admin config, me saca library. Si yo me meto aquí a library, mire, puro clic, le meto aquí a library, me saca la colección autores que no le hicimos nada, no le metimos nada, y la colección libros, ¿cierto? Volvamos a library, le puedo dar clic acá, mire que acá está el delete, el borrar, ¿cierto? Borrar la base de datos library de una, no tengo que hacer el drop, mire que ahí está drop database. Me paro aquí en autor, seguramente acá hay unos punticos y miren, está a borrar la colección también, ¿sí? Entonces miren que es más clic, menos consola, pero es igualmente útil. Y no se preocupen con el Mongo Atlas, que es lo mismo. Mongo Atlas simplemente está en la nube. Es este mismo Mongo Compass, pero en la nube, ¿cierto? Simplemente es un tema de conexiones y no más. Yo le puedo dar clic acá y me meto a cualquiera de las colecciones, o le puedo dar clic acá y me meto a las colecciones. Si quiero crear una colección, miren, crear la colección, ¿cómo la vamos a llamar? Tenemos libros, tenemos autores, pongamos editoriales, ¿sí? La creamos y vamos a, listo, ya nos creó, le puedo importar y meter información o por ahora dejémosla así, ¿cierto? Entonces, miren, ya tengo editoriales, ya me salió, no tiene documentos, me dice que Books tiene 4 documentos. Y mire que teníamos 7 documentos porque habíamos metido 7 registros, pero acuérdense que borramos 3, borramos 2 cuando dijimos borrar varios, los de Albert Camus, o cuando dijimos borrar uno, que fue el de On the Road. Listo. Yo acá le puedo dar clic y mire que acá me da la información de cada colección. Mire, la puedo eliminar acá también. ¿Sí? Entonces es muy supremamente intuitivo. Acá no hay que aprender mucha cosa. Refrescar la forma de ver, pues esto es otro tema. Miren, documentos, como quiero ver documentos, bueno, los elementos que quiero ver de las colecciones. Bueno, entonces vamos a darle a Books, me meto a Books. Y Books, miren, me trae todos los registros que tenemos vivos, ¿cierto? Porque borramos 3.
Listo, muy bien. Eh, puedo hacer todo lo mismo. Vamos a agregar un elemento, ¿sí o no? Entonces vamos a insertar un documento o lo puedo hacer como importación de un JSON. Vamos a darle aquí a hacer, insertar, ¿cierto? Entonces miren que el de una me saca una estructura básica. Me dice pegue uno o más documentos aquí. Listo. Entonces vamos a mirar cómo se hace eso. Listo. Entonces vamos a coger los de Albert Camus que lo teníamos por aquí. Vamos a coger primero de a uno. Entonces teníamos, por ejemplo, la plaga, vea, este de Albert Camus. Teníamos uno solito. Me lo va a copiar y vamos a ponerlo allá. ¿Ok? Vamos a mirar qué tan difícil puede ser. ¿Dónde lo pondríamos? No sé. Entonces tratemos de mirar un poquito la estructura. Mire la estructura. Si yo me paro aquí y le doy editar, yo quiero que me lo muestre como objeto. Miremos la estructura. Mire, es un objeto, tengo el ID y mire que el ID tiene un objetico, ¿cierto? O sea que yo si quiero meter la información voy a ponerle una comita al ID y ahí pego mi información, ¿sí o no? Listo, entonces vamos a agregarlo. Insert document. Entonces miren, aquí yo pondría una comita, ¿cierto? Vamos a poner una comita y vamos a pegar eso que traíamos de allá, pero miren, si yo lo pego así, pega como un objeto, le va a borrar estas llaves, ¿sí o no? Vamos a ver si eso funciona así, ¿sí o no? No sé si eso vaya a funcionar. Vamos a mirar. Él me dice insert not permitted document contain errors. Bueno, al parecer hay un pequeño error. Vamos a mirar cuál sería el errorcito. Plaga, coma, listo, todo está como bien. Bueno, entonces vamos a volverlo a hacer. Vamos a hacerlo, listo. Entonces teníamos por aquí copiadito. Bueno, entonces primero una comita porque hay que separarlo, ¿cierto? Vamos a pegar el objetivo que teníamos. Le voy a borrar estas llavecitas. Vamos a darle un poquito de formato. Bueno, el primer error que hay que corregir, mire que él no me deja insertar si tiene errores el JSON. El primero es que esto debe estar entre comillas, ¿sí o no? Vamos a mirar cuánto problema me va a poner. Listo, entonces miren, sigue habiendo algún error, ¿sí? Vamos a mirar. Voy a borrarlo, voy a cortar esto. A ver dónde está el error. Entonces voy a quitar esta. Listo, entonces sin esta coma, ahí quedaría bien, ¿cierto? Voy a volverlo a poner. Autor, aquí está bien. Vamos a mirar de aquí para acá, desde esta coma para allá. Entonces hasta ahí vamos bien. Listo. Vamos a mirar de esta coma para allá, a ver si aquí hay errores. Entonces miren, acá sí hay un error. Vamos a mirar. ¿Cuál sería ese error? Vamos a ponerle, vea, primero. Esto debería ir en comillas también, ¿cierto? Este también. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa vemos ahí? Comillas, edición, comillas. Esto está bien, dos puntos. Formato. Dos puntos como. Vamos a ver si hasta aquí ya está bien. Es el que, digamos que el que nos falta. Listo, ese está bien, ¿sí o no? Hasta ahí ya vamos bien. Vamos a mirar si esto es qué. Vamos a ver esto, cuál es el error aquí. Si French tiene error. French no tiene error. Entonces, ¿qué nos queda faltando? Que este número debe ir también entre comillas.
y ahí sí, ya nos queda bien, ¿cierto? Entonces, por eso es bueno mirar el tema de los formatos JSON para poder organizarlo acá. Entonces, miren, colocamos el de la plaga, lo insertamos y listo. Si yo vengo y miro, acá ya está la plaga. Entonces ya insertamos uno, ¿sí o no? Fácil, ¿cierto? Puedo insertar todo lo que yo requiera. Listo. Bueno, ¿qué más nos hace falta? Encontrar. Pues entonces encontremos. ¿Cómo buscamos aquí? Miremos los filtros. Lenguaje French, por ejemplo. Acá me está dando un ejemplo. Copiémoslo, peguémoslo. Que me filtre por lenguaje French. Vamos a ver si por ahí no me lo filtra. Bueno, acá hay un error. No, ahí no había un error. Quitemos esto. Y este. Listo. Esto sí está aquí. Llavecita. Fin, llavecita. Eso, así sí me lo va a buscar. Fine. Listo. Es muy parecido a lo que hacíamos en consola, por eso es tan importante saberse la consola. Entonces, él me puede, mire, acá son como los últimos que yo busqué, ¿sí? Hay varias formas de filtrar, si yo tengo dudas, yo le doy aquí a este y él me va a abrir esta paginita donde me va a mostrar pues como ejemplos, ¿cierto? Como ejemplos para trabajar. De hecho, acá tenemos la documentación si nos hace falta más cositas por aprender. Entonces miren que es fácil. Por ejemplo, lo puedo borrar acá. Quiero modificarlo. Entonces vamos a darle clic aquí en modificar y digamos que acá ya no va a ser French, sino Spanish. Spanish. ¿Sí? Spanish. Entonces lo da replace y ya me quedó modificado. Un poquito más fácil, ¿cierto? Vamos a ponerle que stock ya no es stock, sino available stock y listo, reemplazado, fácil, ¿cierto? Entonces, por eso no le botamos tanto escape a Mongo Compass, porque Mongo Compass es más intuitivo comparado con la consola, ¿sí? Aunque la consola siendo fácil, pues Mongo Compass es mucho más fácil. Entonces aquí podemos ver muchas cosas más, acá bueno, esquemas, eso ya más adelante lo pueden ir mirando. Agregación, listo. Entonces voy a quitar vamos a hacerle reset para que me busque todos, que me encuentre a todos y me encuentre a todos. Listo. ¿Qué hay acá más opciones? No sé. Miren, más opciones que podemos mirar. Entonces, no sé qué más mirar aquí en Mongo Compass porque pues, ustedes ya como ven, hicimos en un momentico, en 5 minutos, todo lo que hicimos en una hora de consola, porque es bastante intuitivo, ¿no? No hay que saber, si uno no se acuerda, mire que uno empieza como a explorar y ahí encuentra la forma. Ahora vamos a ver un poquito de Mongo Atlas, ¿sí? Entonces, vamos a buscar en Google o en Internet o en el buscador que ustedes escojan Mongo Atlas. Entonces aquí voy a escribir Mongo Atlas, acá, Mongo Atlas. Entonces, Mongo Atlas es un clúster de bases de datos en la nube de Mongo, es un servicio que ellos nos prestan. Entonces, bueno, lo primero es que ustedes deben registrarse. Eso tiene pues unos costos, pero él nos permite como un proyectico gratuito, como para uno aprender, ¿cierto? Me parece muy bien. Pero mire que no es tan caro, pues, ¿cierto? Estos son los costos por lecturas, por consultas, $57 al mes. Bueno, ya todo depende la prueba gratuita, ya todo depende de lo que nosotros estemos buscando para nuestro sistema. Ustedes deben iniciar sesión o registrarse, ¿sí? Multicloud. Deben registrarse. Nos registramos, yo ya que estoy registrado, pues lo hace por Google de una vez, ustedes lo hacen por donde quieran, ¿sí? Vamos a hacerlo por acá.
Démosle un ratico ahí a que él se termine de organizar y listo. Entonces acá tenemos todo nuestro clúster de Mongo Atlas. Entonces él me permite varias cosas. Entonces miren, aquí yo puedo tener mis proyectos. Tengo el proyecto 0, ¿sí? En este no tengo nada, creo. Vea, tengo un clustercito 0 y tengo, digamos, otro proyecto 1, ¿sí? Entonces ustedes simplemente le dan a crear proyectos. Miren, entonces project settings, support, bueno, entonces los settings del proyecto, ¿sí? Yo puedo crear pues todos mis proyectos acá. Vamos a mirar, por ejemplo, mi base de datos. Entonces este proyectico mire, yo puedo crear otro proyectico, le doy create, un nuevo clúster, y él me dice, bueno, ¿dónde lo quiere alojar? En Amazon Web Service, en Google Clouds, en Azure, etcétera, ¿sí? Lo voy a dejar así por defecto, no estoy buscando nada de preferencia. Aquí, por ejemplo, ¿qué quiero yo mirar? En qué sitio quiero que sea el servidor, ¿cierto? En North Virginia, Ohio, bueno, California, etcétera. Recuerden que todo eso es un tema de latencia. Hace un par de años creo que no tenían Sao Paulo, ya por lo menos ya la tienen, ¿cierto? Entonces recuerden que estos son temas de latencia. Si yo estoy en mi página en Colombia, pues no lo voy a poner por allá, no sé, en Hong Kong o en Tokio o en la India, ¿cierto? No, es una latencia mucho mayor. Él me recomienda, está en Virginia del Norte. Listo. Aquí, bueno, esta es como la información del clúster que yo tengo. Yo puedo ampliarla, disminuirla. Bueno, todo esto son seteos que uno va haciendo. Obviamente todo eso tiene un costo. Additional settings. Bueno, esto pues de nuevo. Aquí, por ejemplo, podemos cambiar el nombre. Voy a poner CESD diplomado, ¿sí? Y le voy a dar crear, ¿cierto? Entonces así crearíamos nuestro clúster. Obviamente, como yo ya tengo dos ahí creados, él me va a cobrar, ¿sí? Él creo que me permite como uno o dos gratuitos. Entonces yo pues por este lado no lo voy a hacer porque bueno, pero vamos a mirar si por aquí me incluye los gratuitos. Vamos a ver si me deja incluirlo en los gratuitos. Me dice Pay as you go, Esteban, esto es lo gratuito. Ya, sí, en este ya me está cobrando, ¿cierto? Entonces no lo voy a hacer porque simplemente es un tema académico, no lo necesitamos. Entonces vamos a volver a nuestro proyectico 1, ¿sí? Me va a devolver todo, me va a devolver acá, me va a volver al inicio, ¿sí? Acá podemos ver de nuevo todos nuestros proyectos. Acá pues los proyectos que tenemos. Por aquí podemos, bueno, entonces acá me va a conectar, por ejemplo, ¿sí? Entonces va a conectarme, ¿sí? Entonces yo tengo una contraseña, ya menos mal está guardada porque no me acordaba. Ustedes recuerden esa contraseña porque la contraseña se nos pierde la información. Listo. Bueno, pero yo ya me había conectado. Vamos a mirar. Conectado. Bueno, eso es lo que les quería mostrar. Vamos otra vez a hacerlo. Proyecto 0, proyecto 1. Vamos a darle atrás y vamos a volvernos a conectar. Que acá hay un temita importante para que miremos. Bueno, entonces vamos a conectarnos. Le damos connect. Él me va a decir, bueno, cómo se quiere conectar, ¿sí? Hay muchas formas. Lo quiero hacer por la consola, por el Compass, por Visual Studio Code, por el Atlas SQL, bueno, etc. Lo va a hacer por el Mongo Compass, ¿cierto? Ya vimos que es fácil usar Mongo Compass.
No tengo Mongo Compass, no, yo ya tengo Mongo Compass, entonces le voy a decir que yo ya la tengo. Y miren, él acá me pasa una URL con el password, ¿cierto? Entonces, esa contraseña que yo tengo, que espero que, no, que sí sea la que creo que es, yo simplemente me copio esta URL, ¿sí? Copio esta URL, vengo a mi Mongo Compass, ¿sí? Vengo a mi Mongo Compass, vamos al principio, vamos a desconectarnos. Vamos a desconectar esto. Entonces vamos aquí, miren acá, le damos acá, disconnect, nos vamos a desconectar y esa URL la pegaríamos acá y aquí pondríamos ese password que usamos, ¿sí? Y ya con eso nos conectamos al clúster. Yo creo que esta conexión la tengo acá, voy a usar esta que ya tengo, ¿sí? Esta está conectada creo que al clúster 0, al proyecto 0. A ver si yo tengo aquí otra. Esta es vieja, esta ya la borré. Sí, sí, voy a conectarme con este. Listo, ustedes ponen el password ahí, pegan la URL, pegan el password. Ah, no, sí, ya no la tengo, yo creo. Sí, ya estos clusters ya los eliminé. Bueno, vamos a ver si me acuerdo. Voy a pausar un momento a ver si me acuerdo. Bueno, vamos a aprovechar que no tengo la contraseña, se me olvidó. Y vamos a eliminar el proyecto 1. Entonces me voy a meter a settings, por ejemplo, del proyecto 1. Me bajo por aquí, muy parecido a GitHub. Nos metemos a delete proyecto. Acá tengo que escribir proyecto 1. Lo borramos. Y listo, borramos el proyecto 1 y vamos a aprovechar esta oportunidad y creamos un nuevo proyecto. Le vamos a crear el nuevo proyecto, la vamos a llamar proyecto CESDE, siguiente, vamos a decirle, bueno, si yo soy el propietario, crear proyecto, no le vamos a poner mucha arandelita, sencillito. Vamos con, a ver que vaya logrando ahí con el tiempo. Ok, entonces me dice, listo, vamos a construir una base de datos. Bueno, entonces vamos a construir una base de datos. La quiero gratis, voy a seleccionar la gratis, voy a bajar esto por defecto. Acá el clúster se va a llamar CESDE y la voy a crear. Listo. Vamos a darle crear y entonces él me dice cree un username y un password, entonces llamemos el username CSD y el password está difícil, vamos a llamarlo CSD también, esto no es nada, no necesitamos que sea seguro, ¿cierto? Y vamos a crear el user, listo, y vamos aquí. Bueno, este IP address, si no recuerdo la 0000, no, esto no necesito mucho, espero ver ahí, se me borró. El IP address es la 0.0. Bueno, entonces este tema del IP address ustedes ya pues de pronto pueden consultar un poquito más y es que, bueno, todo depende desde qué lugar quiero que se pueda conectar mi base de datos, ¿cierto? Ustedes saben que las IP todas que nosotros no tenemos permisos de entrar a todas partes. ¿Sí? Ustedes si se van para China, seguramente a muchas páginas de Estados Unidos no van a poder entrar porque tienen bloqueadas las IP de allá. Entonces nosotros vamos a poner una IP global que es la 0.0.0, si no recuerdo mal son 5. Esto es como decirle que se pueda conectar de cualquier parte, porque nosotros pues no tenemos problemas, ¿cierto? Pero ya después ustedes van a configurar esto, pues me imagino que lo configurarán con unas IPs específicas, ¿cierto? Listo, ya terminamos, eso ya quedó listo. Cuando ustedes están nuevos en recién registrados, muchas veces aquí sale como una guía de configuración, ¿cierto? Entonces hay que la pueden seguir. Entonces acá ya estoy, miren, ya estoy conectado, puedo ver qué está pasando, ¿cierto? Miren, ahí está mi base de datos normal, ¿sí?
Eh, listo. Vamos a la base de datos. Estamos conectados. Entonces, en este momento ya tenemos nuestro proyecto creado, nuestra base de datos creada. Entonces, vamos, por ejemplo, a conectarla con el Mongo Compass. Entonces, yo le puedo decir aquí en conexión, connect, Mongo Compass. Yo ya tengo Mongo Compass. Me copio esta URL y en password solo pongo el password que tenemos. Venimos aquí a Mongo Compass, lo pegamos y aquí en password pues ponemos el password que va a ser sesde, ¿cierto? Ya lo vimos. Nos conectamos y él la busca y perfecto, ya estamos conectados. Puedo trabajarla aquí o puedo trabajarla en el otro lado. Entonces vamos a crear una, por ejemplo la de libros, ¿sí o no? Books. Listo, y una colección, perdón, la de library. Library. Y una colección que se va a llamar Books. Listo, mira que él me pide de una de las dos. Entonces vamos a crearla, ¿sí? Y vamos a agregarle algún documento. Vamos a insertar un documento, nosotros ya lo teníamos por aquí. Vamos a copiarnos solamente copiarnos esto. Ya, pues ya lo manipulamos una vez, entonces vamos a copiarlo por aquí. Aquí vamos a poner una comita, vamos a pegar esto le vamos a dar un shift tab, a este le vamos a poner un poquito de tabulado también, ¿sí? Ya sabemos que esto es con comilla doble, 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 comillas y listo. Entonces lo insertamos, ya nos quedó insertado, listo. Ya tenemos nuestra base de datos funcional, entonces vamos a hacer todo lo que ya hemos hecho. Ahora vamos para Mongo Atlas. Si yo vengo y miro Mongo Atlas, listo, eso ya está conectado, close, ya está conectado. Mire que acá hubo algo, ¿cierto? Miren, algo pasó. Entonces vamos a mirar la colección, Browser Collection. Y si yo me meto a Browser Collection, él empieza a actualizarse y miren, Library, Books, Albert Camus. Y esto acá tiene exactamente lo mismo que ya vimos en Mongo Atlas. Vamos a agregarle otro. Vamos a agregarle Total Recall. Me lo copio y lo voy a agregar desde Atlas, ¿cierto? Entonces vamos a insertar un documento. ¿Sí? Miren que trae la misma, pero yo lo quiero aquí. De esta manera es más fácil de ver para mí. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es que una comita, ¿sí? Y lo voy a pegar y lo mismo que hicimos ahorita, comillas, 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 comilla, 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 esto ya está, comilla, comilla, comilla y listo. Y lo podemos insertar y ya está, mírenlo, ahí está, ¿sí o no? Y si vengo para aquí, para el Mongo Compass, ¿qué tengo que hacer yo? Vamos a refrescarla, ¿sí? Vamos a refrescarla y seguramente él ya me va a traer el documento que tenemos por allá. Que se está demorando mucho por refrescar, pero bueno. Library, vamos a ver si ya refrescó por acá. Nada, todavía no ha refrescado, ¿sí? Démosle un minutico. Le damos aquí, por ahora le dimos aquí a reload. Ay, me sacó. Bueno, voy a volver a pegar la que teníamos arriba. Bueno, me salí. Entonces voy a volver a la base de datos. Voy a conectar, voy a copiar la conexión otra vez. No, me salí. Lo recargué y me salí. Bueno, creo que por aquí lo teníamos listo. Vean, acá estaba lista. Ya no necesitábamos hacer nada de esto. Ya ahí tenía la conexión lista. Entonces ahí está reconectando Library.
en Books, ya tiene los dos elementos, ¿sí o no? Entonces, miren, podemos trabajarlo en Compass y luego como están conectadas, se almacena acá, o lo puedo trabajar acá y luego bajar la Compass. Bueno, funciona de la misma manera. Entramos aquí a Browser Collection y podemos ver todos los elementos los mismos de Mongo Compass. Entonces por eso es que a esto no le dimos tanto trabajo como a la consola, que me parece que la consola era lo más complejo del tema, no queriendo decir que es difícil, sino que es fácil, pero era lo más enredadito. Acá esto es muy intuitivo, ¿cierto? Esto es un poquito más intuitivo y entonces Mongo Atlas básicamente es una nube de Mongo. Mongo Compass es una interfase gráfica para trabajar la base de datos, no necesariamente por consola, ¿cierto? No necesariamente por consola, sino aquí por la interfaz gráfica más fácil. Y yo por aquí puedo, por ejemplo, si yo le doy reload, aquí voy a tener todas mis basecitas de datos, ¿cierto? La última que estamos haciendo con Mongo Atlas. Observen que esta que tiene la hojita es la que están conectadas al Mongo Atlas, mientras que estas que tiene el computadorcito son las que son locales en mi máquina, ¿cierto? No siendo más, yo creo que con esto cerramos el tema de Mongo. Miren que es fácil. Ustedes simplemente van a necesitar copiarse una URL cuando vayan a pegar al backend las consultas para Mongo, igual que como lo harían en Postgres. Bueno, entonces no siendo más, nos vemos en nuestro próximo video. Gracias por estar conmigo y chao.